Con la fotografía lista, adecuada y prolija, ya está Nelson Cecín en estudio junto a Enzo Dinolfi. Con la cara interesante. ¿Cómo están, chiquilines? Muy bien. Chiquilinas. Yo en cualquier momento me voy para la esquina de allá. Para la otra esquina. Con un ponchito y una frazada. Ah, sí, porque vos sos de tiritar. Sí. Sí, Y vos sos yo soy de tener calor. Como decía soy, ¿no? El team, qué palabra horrible, el team esa, el team invierno, team verano, team. Parecen todos unos adolescentes hablando del team. Son cipayos lo que pasa. Del team. Sí. Team, se agarran Yo un también modelo. hablas de Tim. ¿Qué estás hablando? Bueno, pero tiene razón el Lucas, cipayo. Tiene toda la razón el Lucas, todos cipayos, totalmente, team. Pero bueno, soy veraniego, vale, no, team nada, Sí, me gusta, no es que me guste calor, pero cuando viene el calor me gusta contrastarlo con el frío, y por lo menos ya que tenemos la posibilidad en esta posibilidad de tener un aire acondicionado. No, ¿por Tenemos que qué? tener Se una aqueja el cosa así. aire así. Pero bueno, pero tenemos aire, eso es lo importante, ¿está? No hay otra. Bueno, ¿estamos bien? Bien, bien. Buena Compartiendo semana. por primera vez aire. Sí, decíamos, es con cierto, primera vez del año. Bienvenidos a mí. Gracias. Gracias. Es importante. Sí, igual tenés que contarnos cómo es esto, porque en tu último periodismo improvisado, Sí. que me tomé el trabajo de escucharlo. Sí, ¿qué pasó? Para despedirte, le dijiste a los compañeros un elogio que me parece muy bien de tu parte, no siempre se escucha. Sí, me acuerdo haber Esto elogiado. de decir muy bien, aguantando al mostrador acá. Ah, sí, y me no sé qué. acuerdo. Y ellos dijeron, bueno, la semana que viene vuelven Luke y Ale. Y vos dijiste algo así como, eso está por verse. Pinky, no lo cortaste. No lo cortaste. Y dijiste, Pero te pedí por favor cortá esa parte que dejo a ¿qué los pasó? compañeros. ¿Qué nos tenés que decir, Turco? Absolutamente nada, buenos seres maravillosos. A mí, miren el dicho ese que lo recordaba, lo decía mucho Eduardo Galeano, que decía, creo que tomado prestado también de algún otro autor, decía, hay que criticar de frente y elogiar por la espalda. Bueno, No yo fue- soy exactamente no al fue revés. lo que sucedió. A mí me gusta criticar por la espalda y elogiar de frente. O sea Ale. que, bienvenido. Si no tenemos el respaldo político, ponemos el cargo de disposición. Yo no voy a estar en un lugar donde no quieren que yo esté. Está, Luqui, tampoco te lo tomes tan a pecho. Sí, que mayo está cerca, tranquilo. Tranquilo. Chiquilinas y chiquilines. La cosa hoy venía por el lado de esto del intítulo de, relato económico Azucena en el País de la Maravilla, porque esta semana la ministra todavía de Economía, salió, ocupó un poco el centro del ring, como le gusta decir al presidente, saliendo fuerte. Pero antes siempre me gusta hacer un pequeño desvío, y ¿saben qué? Y mirar un poco por el ojo de la cerradura, ¿no? Que yo creo que son esas cosas como que por lo general pasan desapercibidas. Ayer, una conferencia de muchos minutos del ministro del Interior, acompañado por los jefes de policía, ¿no? Con el único motivo de, expresarle a la población de que se habían capturado a los asesinos del policía, Sí. que había muerto hace unos días atrás, ¿no? 3 detenidos. 3 detenidos, exactamente. O sea, uno comparte la preocupación, Sí, sobre claro. todo de un ministro del Interior y sobre todo de una fuerza como la policía, cuando matan a un integrante de la fuerza, ¿no? Porque yo entiendo que están matando a alguien que nos tiene que cuidar, o sea que no es una muerte cualquiera. Y que es parte del equipo del ministro. Por supuesto, sí, eso yo no lo... Pero lo que me asombra del ministro, en este caso, es la insensibilidad, porque es un ministro del Interior y es un ministro que se supone que responde a todos nosotros, de no mencionar en lo más mínimo el resto, digamos, de las muertes que hubo, o sea, no mostrar una mueca de preocupación y de sensibilidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, con la muerte que sucedió recién, del niño, 13 años, menor de edad, y de otros de sus compañeros que quedaron heridos, una balacera que hubo en Plácido Yauri hace pocos días, ¿no? Entonces, es como que la sensación penosa de que unas muertes valen y efectivamente la muerte de policía es muy dolorosa, pero otras no. Y el ministro nos representa a todos. Entonces,
Vale detenerse un segundo en observar, me parece a mí, la sensibilidad que demuestra un ministro del Interior dedicándole media hora a una conferencia de prensa para ensalzar la labor de la policía en atrapar a los asesinos de uno de los suyos, pero no mencionar absolutamente nada, ni cómo estamos en materia de seguridad, ni tampoco lamentar otras muertes que son lamentables y que no, por ser sospechadas esas muertes de estar en algo, valen menos, ¿no? Entonces, y por otro lado está esto que el ministro remarca y dice que se está trabajando en el territorio, sobre todo con este cambio, ¿no? de estrategia que hubo cuando él asume esta estrategia dual y habla de la importancia de trabajar con la sociedad y con la sociedad civil en territorio y demás. Y uno no deja de pensar de que quienes se retiraron del territorio en realidad fue en esta administración, ¿no? Sí, ni hablar, pero digo, en materia de que no es solo comunicacional, ¿no? Es que también, digamos, esa puesta en escena que hace el ministro ayer revela una sensibilidad política. Y me parece que contra esa sensibilidad política hay que hacer notar, por lo menos, algunas cosas, ¿no? Una sensibilidad política que permeó en todo el periodo a los distintos ministros del Interior, salvo quizá la primera época en parte de el fallecido ministro Larrañaga, ¿no? Pero bueno, el otro dato que también es parte de, ¿cómo puedo decir? Che, ¿dónde están los reflejos de sensibilidad política? Es lanzar una candidatura como la de Virginia Cáceres en el hall del edificio central de la educación pública, ¿no? Entonces, y los herederos de Valle, ¿no? Digamos, el gran peleador de la laicidad, uno de los primeros que tuvo este país, ¿no? Pero bueno, en fin, perlitas para dejar. ¿Qué pasó esta semana con respecto a lo económico? Salió la ministra. ¿No? Hubo consejo de ministros el lunes. Hubo un consejo de ministros el lunes, exactamente, donde el presidente no afloja hasta último momento, el mensaje del presidente, y 2 días después le renuncia a la presidenta de la ANEP. Se le tira del barco a presentarse para nada menos, es un cargo muy relevante la presidencia de la ANEP, ¿no? Pero bueno, pequeños desfasajes que ocurren en la política de gobierno. Pero bueno, hubo una conferencia de prensa posterior y ella tomó el protagonismo del centro para entonces, que el centro del mensaje de la ministra fue: durante este periodo hubo aumento de empleo, mejora del salario real, reducción de la informalidad, caída en la inflación y menor déficit fiscal. Para nada, ¿no? O sea, para nada lo del ojo y lo tenía en la mano, ¿no? Por eso, un poco lo del título, Azucena en el País de la Maravilla, porque ahora vamos a explicar, o quiero explicar mínimamente, porque empezando justo por este dato último de déficit fiscal, ¿tá? Dice la ministra un menor déficit fiscal, y en lo estrictamente técnico sí, es un menor, pero en el contexto es si analizamos esto en contexto, es un pésimo resultado. ¿Por qué? Porque es menor en 0,5 puntos a lo que dejó el gobierno del Frente Amplio en el mejor de los casos. Cuando, campaña electoral anterior, este problema fue puesto arriba de la mesa de la campaña justamente por la ministra de Economía como el principal mal económico que podía generar un tsunami en el país, una tragedia, era el déficit fiscal. Compararlo con las expectativas que se trazó el propio gobierno. Exacto, 2.5. No solo las expectativas, sino las metas reales en rendiciones de cuenta, en presupuesto, lo dejaron por escrito. ¿Qué pasó? Esto, claro, empeoró en los últimos 2 años, ¿no? Porque a mitad de periodo, en el año 2022, plena pandemia, teníamos un déficit del 2 y pico, o sea que... Pero ¿cómo se había logrado ese déficit del 2 y pico? Con las variables de ajustes clásicas, hubo un ajuste fiscal soberbio que cayó en el lomo de trabajadores, trabajadoras y jubilados. En el marco de una pandemia. En el marco de una pandemia. La variable de ajuste fueron las pasividades y los salarios de los trabajadores. Y también el recorte de inversión pública, ¿no? Esos 3 permitieron bajar el déficit. Y el decreto también en el que se reducía casi un 15% el presupuesto en algunos organismos, también, que fue al principio del gobierno. También, totalmente, y aquellas señales que fueron meramente señales de bajarle los sueldos por un periodo, creo que fue 30, 60 días a los funcionarios públicos, solo a los funcionarios públicos, pero no
Sí, que digamos, tengan mayor de tanto dinero. No, recuerdo bien la cifra. no a los salarios de los altos gerentes privados, ¿no? Por ejemplo. Y Pero- la pregunta es si valió la pena tener esa cantidad de recortes para tener el descenso en el déficit que terminamos teniendo. Pero claro, porque aparte era, digamos, un diseño de política muy frágil, porque vos no ibas a poder mantener durante todo el periodo los salarios sumergidos, ni tampoco las pasividades, ¿no? Porque primero se te iba a incendiar el país si vos seguías con la pérdida de salario. Y además el propio gobierno ya había dicho, con miel en la cabeza, nos comprometemos a recuperar el salario real al final del periodo. Entonces, con ese compromiso, ¿cómo ibas vos a...? Entonces, lo que hubo fue un mal ajuste fiscal, en ese momento, muy cortoplacista, que luego terminó en estas cifras que hoy tenemos. Pero uno se pregunta algunas cosas que son, para mí son muy elementales. Bueno, muy bien, tenemos un déficit fiscal más o menos igual que en el periodo anterior. Aumentó de 2 y pico a 4 y algo en 2 años. ¿Y a qué se destinó? O sea, ¿por qué, digamos, el gobierno tiene números en rojo? O sea, ¿a causa de qué? ¿Quién se benefició? Digamos, ¿no? ¿A dónde fueron? ¿Qué destino tuvieron esos dineros? Es una pregunta que no es de fácil respuesta. ¿Por qué? Porque ciertamente no mejoraron los niveles de pobreza. O sea, tampoco se destinó ese déficit, ¿no? O sea, a mí me faltan 2.000 y pico millones de dólares. ¿En qué lo gasté? No lo gasté en disminuir la pobreza, porque la pobreza no, en disminuir la desigualdad tampoco. Creció. En políticas públicas que impactaran en un mayor desarrollo del país. No se Tampoco la vemos. volcó en salud pública, no se volcó en educación. Por ejemplo, subsidios a la política industrial para que no tuviéramos yo ahora se me confunde esto y le digo Shakira, pero No, es Yasaki, para que no tuviéramos un nuevo Shakira. O sea, no fue a ningún. Es a la inversa. Con estos números en rojo, creció la pobreza, creció la desigualdad. Hay una política industrial fallida. Entonces, porque digamos, uno lo ve con el déficit fiscal de Frente Amplio, bueno, uno podía notar en ese momento, ¿no? Yo qué sé, los salarios de los docentes habrían crecido al doble, los salarios de los policías habrían crecido mucho. Entonces veías puntos de fuga de gastos del Estado donde, bueno, pero la plata está acá. Pero acá no es posible identificar dónde sí, seguro que no fueron a parar a esos lados, ¿no? En el medio hubo un tiroteo entre Mario Vergara y la ministra, porque Vergara salió a decir, y después reconoció como un error, que el gobierno había adelantado impuestos en las empresas públicas para el año 95 por el orden de los 1.400 millones de dólares. Y la realidad, según las cifras de la ministra, que acusó de mentiroso a Vergara, y de después una especie de querer abrir el paraguas para futuros aumentos de impuestos. Sí, obviamente, que O'Donnell en una entrevista con Telemundo 2 esta semana lo descarta nuevamente. Y de algún modo reenfoca un discurso anterior cuando había hablado ¿se acuerdan? De consolidación fiscal, diciendo que bueno, que no era una cosa que estaba digamos en el plan en estos momentos. Y hablando de algunas otras cosas interesantes también como por ejemplo cuando dijo, bueno, no esperen que digamos empresas como Shakira, no dijo Shakira, le digo yo, obtengan beneficio por el lado de menores salarios de los trabajadores. O sea, cualquier empresario que venga a invertir acá sabe que acá hay un consejo salario, hay que respetar, los trabajadores se respetan, etcétera. Bueno, pero entonces la mitad dice 60 millones y O'Donnell en esa entrevista incluso se sorprende de que haya un pedido de adelanto a las empresas públicas por 60 millones de dólares cuando lo habitual dice son 10 millones de dólares. O sea, está bien. El Vergara reconoce el error, 1.400 millones era una cifra disparatada.
Pero la cifra que pone la ministra como correcta, 60 millones, es bastante exagerada, según el ministro Done, para lo que es lo habitual en pasajes de gobierno, ¿no? Pero, digamos, Vergara le erró a la cifra, pero no le erró al concepto de fondo, que su concepto de fondo era que el gobierno estaba maquillando determinados números para que apareciera un déficit fiscal. O sea, estaban maquillando los números del déficit fiscal, en definitiva, ¿no? O sea, el argumento es que, me adelantan impuestos, pero además no me hacen, me patean los gastos para adelante. Claro, para adelante. O sea, no solamente maquilla lo actual, sino que compromete a futuro. Pero compromete a futuro, claro, porque yo le pido a las empresas públicas 60 millones, está bien, dámelo, y con eso mejoro los números, pero a su vez postergo pago. Es la ecuación de maquillaje perfecta, ¿no? Y hablando de, digamos, bicicletear pagos, bueno, tenemos, por ejemplo, deuda de ACE. Sí, eso es tremendo. Que todavía no tenemos idea de cuánto es, pero estamos hablando de arriba de 300 millones de dólares, ¿o no? Sí. Arriba de 300 millones. No se están registrando como déficit las deudas, por ejemplo, en infraestructura, que es otro tipo de enjuague contable, ¿no? Hay montos considerables, están todo el tema con los contratos CREMAF, estos que se van a hacer ruta. Bueno, ¿qué va a pasar con el proyecto Neptuno? Que ese, digamos, de acuerdo a la posición que tengo el gobierno, va a recaer enterito en el gobierno que viene. En declaraciones que tomó la diaria esta semana, el equipo económico dice que el equipo económico considera que este gobierno está maquillando los números y ocultando información clave para disminuir la verdadera cifra del déficit fiscal. ¿Por qué? Por lo que yo decía recién, porque posterga el pago de deudas y adelanta impuestos. Esta ecuación dice la magnitud de estas medidas, o sea, de postergar el pago de deuda y adelantar impuestos, se ubicaría en un escenario de mínima, dicen, en 0,5 puntos del PBI, o sea, entre 0,4 y 0,5 de PBI, que son entre 300 y 400 millones de dólares. Esa es, digamos, y si vamos con un 5% más del PBI, ya superamos el déficit que tenía el Frente Amplio, ¿no? Eso se lo indicó a la diaria una importante fuente del equipo económico. O sea, el déficit es bastante más alto del que dice el gobierno. Esa es la conclusión. Hay que ver cuánto más alto, bueno, hay que esperar los números, ¿no? Pero esto lo tratábamos la otra vez, hablando de las bombitas de tiempo que le quedan al gobierno que viene. Pero, digamos, no es solo, digamos, gente de Frente Amplio que cuestiona. Del futuro gobierno. Ya vienen cuestionamientos desde el propio riñón del gobierno, o sea, no integrantes del equipo económico, pero sí gente de filiación blanca, como es el economista Javier Daedo, que fue subsecretario de Economía durante el gobierno del padre del actual presidente. Ponía, es insólito que el gobierno saliente destaque su gestión fiscal cuando quedó lejísimo de la meta que planteó en el presupuesto. Fue una pésima gestión fiscal, dice Daedo, ¿no? Tiempo de relatos, termina. ¿No? Bueno, pero más allá de las palabras de Daedo, o sea, la prueba del 9 de esta pésima gestión fiscal está en lo que ya hemos hablado acá, en el incumplimiento de los famosos 3 pilares de la regla fiscal, que son justamente el déficit, justamente el gasto y el endeudamiento, porque no queda solo un déficit fiscal igual o mayor al del 2019, queda un 10% más de deuda, y cabe hacerse la misma pregunta, ¿no? Bueno, ¿dónde fueron a parar? Y otro contexto social también. Los polacos, ¿no? Y queda, por supuesto que queda otro contexto social, ¿no? Empeorado. Contexto social empeorado. La ministra, mejoramos los salarios. Salarios, tema salario. Bueno, ustedes se acuerdan el año pasado que tratamos acá una polémica que hubo con una publicación de una consultora independiente, Exante, que medía el aumento salarial que se había producido en el 2023. Que lo había cuestionado 0,8. En su momento Agustín Iturralde, que era el coordinador del programa de Delgado. Porque ya este informe se dio en pleno contexto de campaña, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué es lo que nos decía? Es la desigualdad y el crecimiento de los salarios. Nos decía que de los quintiles, entre el primero y el cuarto, había habido un descenso salarial.
No un aumento, un descenso del salario, una pérdida salarial. Y que solo el último quintil había recuperado, en aquel momento era un 1 y algo por ciento respecto a cómo estaba en el 2019, ¿no? Eso está bien. Hay que ser preciso, fue para datos salariales que salieron en el 2023. Pero ese reparto desigual, uno sospecha que no debe haber cambiado mucho. Bueno, de Como hecho, tampoco el cambió. ministro lo dijo también, ¿Qué dijo el Nelson? ministro? Que tenemos el promedio de sueldos se construye con sueldos muy, muy altos y con sueldos muy, muy bajos. Bueno, pero por eso está bien. Bueno, ¿qué ministro reconoció? El ministro designado. Castillo. No me cerraba, no me hagas la media. No, Aristi, ¿Quién me reconoció eso? Voy a buscarlo. Totalmente. Traidor a la patria blanca de Colorado. El ministro electo. Lo que dice Castillo, bueno, en el promedio se ahogan los petizos. No, sí, lo que dice está bien, pero yo creo que esa distribución desigual, vamos a esperar los datos últimos, pero yo creo que no debe haber cambiado mucho. Claro. Y además es un dato consistente con el índice Gini, el último que conocimos, que también mide los grados de desigualdad de una sociedad, que creció el índice Gini. Recordemos que cuanto más cercano a cero, más igual una sociedad, y cuanto más cercano a uno, más desigual. Bueno, estaba en 0,3 y pico, había crecido el Gini, ¿no? Pero además, pongámosle, está bien, el gobierno va a terminar. Cierto lo que dice la ministra, hubo un crecimiento del salario real, ¿está? Más o menos alrededor del 2,5. No vamos a volver acá a hablar de la panza de pérdida en todo ese momento, no. El final del periodo hubo un crecimiento del de medio. Pero la economía va a crecer entre un 5 y un 6% en este periodo. El PBI y los salarios me crecieron un 2,5. Estamos en un esquema más o menos similar al que se dio en el gobierno de Lacalle Padre, 90-95, donde operó un fenómeno similar. La economía crecía, ¿tá? Pero los salarios no, y mucho menos no al ritmo del crecimiento de la riqueza del país, claro. Del PBI. Y hablando de riqueza del país, tampoco nos podemos olvidar en este contexto de los datos de las transferencias del trabajo al capital, ¿no? De la riqueza del trabajo al capital, que aquello que trabajó Isabela y que después actualizó Daniel Olesker, que suma esa transferencia de ingresos desde el trabajo al capital en los 3 años, 21, 22 y 23. La actualización fue del último año, los últimos años de Olesker, de alrededor de 2.100 millones de dólares, ¿ah? Con respecto al 2019, ¿no? Pero tenemos también algún otro dato objetivo. El informe del Instituto de Cuesta Duarte, el PCNT, a mediados del año pasado, sobre salarios, ¿tá? Que no puede haber cambiado la tendencia demasiado. Allí nos decían que en el 2023 la cantidad de ocupados con ingresos laborales por debajo de los 25.000 pesos al mes había sido de 548.000 personas, lo que representaba casi 100.000 personas más que en 2019. O sea, 100.000 personas más que en 2019 pasaban a engrosar la fila de ese salario, digamos, muy bajo, muy bajo, por llamarlo de alguna manera, de los 25.000 pesistas, ¿no? Empleo. La ministra nos dice, crecimos en empleo más de 100.000 puestos. No sé cuánto habló exactamente, creo que 111.000, una cosa por ahí. Muy bien. Vayamos también a los datos del Cuesta Duarte, porque acá tenemos, digamos, claramente un problema no de cantidad, sino de calidad. Seguro. De calidad de ese empleo y de cuánto salario pagan esos desempleos, como veníamos diciendo recién, ¿no? Bueno. Se condice un poco bastante con lo que venías comentando de los 25.000 pesitas, que son arriba de 100.000 claro, 100.000 personas más que están cobrando eso. Y sí, pero además, el estudio comparaba el empleo entre los primeros meses del 2023 y los primeros meses del año pasado, el 2024, ¿no? En ese periodo se habían creado 42.000 empleos, ¿tá? Todos empleos informales. O sea, los 42.000
que se habían creado entre los primeros meses del 2023 y del 2024 eran todos informales. Lo hablamos con Oleska bastante en su momento acá, ¿no? Lo que determinaba que la cantidad de ocupados no registrados a la de Seguridad Social creciera desde 335.000 personas a 377.000 personas. ¿Ah? ¿Cuánto van? Unas 40.000 no registradas. Seguro. O sea, hablemos claro. Que obviamente esto no es así, no es que todas las personas que ingresaron al mercado laboral fueron informales, sino que algunos de los que estaban siendo formales pasaron a ser informal, y es lo que te da ese promedio, ¿no? Claro, pero lo que esto equivale a decir es que por lo menos en el último año la mejora del empleo estuvo fuertemente concentrada en el sector informal de la economía. Exacto. ¿Qué implica eso? Puestos de trabajo más precarios, con impacto en lo salarial. Hablamos bastante, ¿se acuerdan de los jornales solidarios? También que, bueno, es algo que... Y te habla de la poca fiscalización también. Claro, pero el no registro, porque es una pérdida de derechos también. Por supuesto. Pero eso, en los promedios, como decía, se hago en los petizos, ¿no? Pero si vamos a focalizar en el interior del país, que de donde estos datos se agravan mucho más, el no registro de la Seguridad Social, o sea, el negro, de alguna manera, trabajo en negro, presentaba tasas significativamente más elevadas. O sea, en Artigas era un 55,8 el año pasado. En Cerro Largo un 47, en Tacuarembó un 38,8. Ni que hablar que el subempleo fue por el mismo camino, ¿no? O sea, en síntesis tenemos un deterioro de la famosa macroeconomía, como hemos visto con estos números, pese a las promesas. O sea, acá hubo un incumplimiento de promesas expresos, porque este discurso del déficit fiscal, recordemos, fue el mantra que tuvo el gobierno durante buena parte de estos años. Tuvimos un deterioro macroeconómico, tenemos una acentuada desigualdad en el reparto de los ingresos y de la riqueza, y tenemos empleos, más salarios, pero en las condiciones que yo estaba diciendo acá, con las informalidades y con los 25.000 pesistas que, digamos, son salarios y empleos, ¿cómo llamarles?, que están al borde del mal vivir, ¿no? Eso es un poco, me parece a mí, en contexto, la respuesta a la ministra cuando sale a decirnos que mejoramos en todos esos aspectos. ¿Querías decirme algo vos, Pulpo? No. Y no olvidar que uno de los sectores todavía no se recuperó. Lo escuchábamos el otro día, el sector del turismo todavía no recuperó el salario real en su conjunto. Pero no recuperó el salario. Yo qué sé, no sé cuánto va a impactar, digamos, en la masa salarial, hablando en otros términos, esto de Shakira y todo lo demás, ¿no? Sí, bueno, ayer Dárdano decía, es una de las cuartas industrias más importantes del país en cuanto a cantidad de trabajadores. Claro, sí, porque digamos, hay una empresa intensiva en el empleo de mano de obra, ¿no? Pero además una mano de obra no ultra calificada, que eso también, y aparte una mano de obra muy feminizada. Muchas jefas de hogar. Entonces hay un impacto múltiple, como lo venimos diciendo de que esto explotó, que es de los temas principales y más urgentes de la transición de gobierno, ¿no? Yo quería hacer un desvío último, pues es increíble lo que está pasando a nivel del reino de Elon Trump, ¿no? Sí, yo le digo el Helio Trump, pero ahora es más el Trump que el Helio. Habría que hacer con inteligencia artificial una imagen que sea de Elon Musk con Donald Trump, a ver cómo sería esa mezcolanza. Porque ya no es el patobica universal, o sea, es insólito este planteo ahora que quiere. Dijo ayer, Estados Unidos quiere ser el dueño de la franja de Gaza, el dueño, o sea. Y Netanyahu dando el visto bueno, acompañando atrás, por supuesto, pero digo, el peón, no quiero hablar del peón, sino sí, está bien. En realidad. Entonces, ahora, yo escuchaba ayer algunas crónicas de Estados Unidos y leía algunas crónicas de Estados Unidos que ahora se está pasando a llamar el gas al lago.
¿tá? Porque Trump aspira a que eso sea un desarrollo inmobiliario. O sea, es simple. O sea, hay 2 millones de personas, ¿no? 2 millones. ¿Qué es la Franja de Gaza? 41 kilómetros de largo y tiene entre 6 y 12 kilómetros de ancho, ¿no? O sea, son 360 kilómetros cuadrados, donde se concentra, creo, la tercera densidad de población mundial. Por ahí, ¿no? O sea, 2 millones de personas en esa franja, que es, claro, una franja al borde del Mediterráneo. O sea, es como decía Cita Rosa en la canción de Uruguay, un balcón en ruinas con vista al mar. Claro. O sea, es tal cual, porque uno ve, digamos, geográficamente lo que es Gaza. No hablo de la destrucción, de todo eso. Qué buena referencia que hiciste. La verdad que sí. Me quedé pensando y es... No, es muy buena, es muy buena. Pero grande, es que todo lo que viene de Alfredo es igualable. Es igualable, es verdad. Ojalá yo pudiera escribir y hablar como Alfredo y también como Discépolo. Para mí otro Discépolo, bueno, pero en fin, otros desvíos. Pero digo, entonces, el tipo y mandó a negociar ahora con los países árabes al mayor desarrollador inmobiliario de Estados Unidos. Claro, el tipo está pensando con esa cabeza. O sea, es insólito. Otra que Mercader de Venecia, ¿no? Propone el desplazamiento forzado de 2 millones de personas. Eso está tipificado como crimen de guerra y lo dice olímpicamente. O sea, es increíble la estrategia del tipo, ¿no? La estrategia de negociación. O sea, es una negociación bajo amenaza permanentemente. Por lo hecho con... negocia bajo amenaza permanente para obtener de ahí alguna concesión, ¿no? No la máxima, pero sí ha pasado con esto de los aranceles, ¿no? Que promete 25% para México y Canadá. Después, bueno, vamos a esperar un mes. Ahí la posición de la presidenta mexicana, Claudia fue Sheinbaum, absolutamente digna e inteligente. A mí realmente... Hay que tener una mirada sobre México y la presidencia de Sheinbaum porque es muy interesante a nivel comunicacional, cómo está abordando toda esta situación. A nivel comunicacional ni hablar, pero a nivel de la política sí, también real, de política también, sí, claro. Sí. La verdad es... el tipo te patea la cabeza y después te sienta a negociar. Pasa con esto, pasa que se quiere quedar con Groenlandia, o sea, el canal de Panamá, dámelo. O sea, digamos, el patobica mundial que te pongo el robo de la cabeza y vamos a negociar. Y muchos países llevándole la corriente, países de la región, además, lamentablemente, como lo es Ecuador. Milei. Bueno, Milei, claro, que se va de la Organización de la Mundial de la Salud. Y está mandando está haciendo la arremetida contra todo el tema del feminismo, la cuestión de género, al igual que su rey de allá, ¿no? Por eso me acordé lo de aquella cosa que ha dicho el Leo Arari acá, ¿te acordás del virreinato? De Milei como virrey. Y él ya advertía también de esto de la Miami en Gaza, ¿no? También la Miami. Bueno, ahora, si lo tenemos que preguntar esto, porque yo creo que el Gaza Lago, llamarle Gaza Lago a... se da también en el contexto en el que Trump se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU también. Claro. O sea, ya no importa nada. Ya no le importa nada y se va a retirar de todo aquello que no sea lo que le convenga, ¿no? Sí, claro. Donde tenga algún resorte. Bueno, me gustaría que se retirara del FMI, pero no creo. Veremos. Yo en estas cosas así empecé a ver al gran Robert De Niro, siéndole una metiéndome en el terreno del cuervo, al gran Robert De Niro cuando hubo una cumbre en el 2023, Stop Trump, ¿no? Sí. Robert De Niro iba a participar de esa cumbre, no pudo participar porque se agarró COVID en ese momento, pero mandó una cartita. Robert De Niro, que si sabe interpretar, o sea, si algo sabe interpretar la mafia, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno. Sí. Dice Robert De Niro, escribió Robert De Niro una cartita a esa cumbre Stop Trump, que por supuesto fracasó, ¿no? Sí, a la luz de lo de hoy, será un muy buen, digamos, analista, muy lúcido analista, además de enorme actor, pero le fracasó la jugada. Dice, he pasado mucho tiempo estudiando a los hombres malos.
He examinado sus características, sus gestos, la absoluta banalidad de su crueldad. Sin embargo, hay algo diferente en Donald Trump. Cuando lo miro, no veo a un hombre malo. De verdad, veo a un malvado. A lo largo de los años he conocido a gángster aquí y allá. Este tipo intenta ser uno, pero no lo logra. O sea, intenta ser un gángster, pero no lo logra. Existe algo llamado honor entre ladrones. Sí, incluso los criminales suelen tener un sentido del bien y del mal. Si hacen lo correcto o no es otra historia, pero tienen un código moral por muy retorcido que sea. Donald Trump no lo tiene. Es un tipo duro en potencia, sin moral ni ética, sin sentido del bien y del mal. Lo destrozó. Pero fracasó el Stop Trump, ¿no? Fracasó el Stop Trump, pero no llegó a las masas. Pero parece que conoce. Sí, sí. Habla un conocedor de los malvados, ¿no? Bueno. Muchas gracias. No, Nelson. gracias a ustedes por volver y retiro todo lo que dije sobre ustedes el viernes pasado. Estás perdonado. ¿Está? Mirá Nada que Perder en MOV, el canal de YouTube de M24.